Perfecto. Anwar y comunidad, muy buenas noches. Pues sí, mi nombre es Astrid Salamanca. También por una gran coincidencia conocí a Anwar en un evento de bastante impacto. Como estas nuevas tecnologías e inteligencia artificial nos ha impactado bastante. Y bueno, pues yo soy profesional en comercio internacional. Ya permítanme un segundo, les comparto pantalla. Me confirman, por favor, apenas la vean, para dar inicio a este webinar. Perfecto. Porfa, me confirman si ven la pantalla. Ya se ve. Perfecto, listo. Entonces, pues sí, yo tengo yo digo, pasión y esa bendición de tener dos roles como compradora internacional y profesional en comercio internacional. Entonces, vamos a hablar de lo que significa comprar en el mundo real y en esta actualidad sobre claves estratégicas del comercio internacional para nosotros que somos compradores modernos o contemporáneos. ¿Quién soy yo? Pues les cuento un poco de mí. Yo soy profesional bilingüe en comercio internacional, tengo 14 años de experiencia y he trabajado en toda la parte de compras internacionales y comercio internacional. He trabajado pues, y he negociado con la mayoría de los países, fuerte en tres continentes, Asia, Europa y pues Norteamérica. Viví 3 años en India y lo que me ha destacado y mi fortaleza es, pues, uno, que amo esta carrera y dos, que he tenido la posibilidad de comerciar y de comprar internacionalmente en diferentes partes del mundo. Y eso me ha permitido como, más allá de internacionalizarme, como entender un poco ese rol del comprador y de los dolores diarios que nosotros presentamos día a día. Tengo entendido que también hay personas de otros países, así que pues digamos que aunque lo hice muy general, de pronto van a haber algunas precisiones que pues sí van a ser un poco diferentes, más sin embargo pues este webinar fue muy genérico para diferentes personas de diferentes lugares. Quiero empezar con un icebreaker de lo que significa para mí la comunicación asertiva. Yo creo que una de las habilidades básicas, independientemente si somos compradores nacionales o internacionales, es la comunicación asertiva. Así que pues los dejo con este videito para arrancar. Ana, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, ni me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que sí, pero te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero. Y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pues si te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale. Tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? Pero la más cercana, ¿a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Por favor. Sí. Perfecto. Entonces, al final, pues nos encargaremos de todas nuestras apreciaciones. Agradezco que por favor me ayuden 2 minuticos a escanear este código en su celular y a responder las preguntas que están allí en esta encuesta. Es Menti, en caso de que no puedan ingresar, por favor me dejan saber. Tengo 2 preguntas. La primera es si han comprado internacionalmente y la segunda referente a si han tenido algún tipo de desafío con compra internacional. Entonces los invito a escanear este QR y el tiempo comienza a contar desde ya. Listo. Entonces déjenme saber, por favor, si logran entrar. Aquí ya estoy viendo gente conectada.
Listo, perfecto. Ya vemos respuestas, comunicación efectiva, intercambio cultural, aduana, excelente. Conocer los requisitos, tiempo de respuesta. ¿Quién más? Vaya, la mayoría de los conectados han comprado internacionalmente. Excelente. Nos quedan 40 segundos. ¿Quién más ha tenido algún tipo de desafío en comercio internacional, comprando en el exterior? La primera palabra que se les ocurre que hayan tenido. Listo. Perfecto. Entonces, en general, hemos tenido temas de comunicación efectiva. Ahorita más adelante vemos el tema de negociación, intercambio cultural, aduana, requisitos y tiempos de respuesta, o lo que para nosotros como compradores conocemos como un tema de lead time. ¿De qué les voy a hablar en este webinar? Vamos a enfocarnos en los objetivos, en los dolores que tenemos como compradores internacionales en este campo, en el contexto del por qué el comercio internacional, las claves estratégicas, la negociación, el idioma y la cultura, la relación de áreas internas y los proveedores internacionales, siempre un tema de relación de gana-gana, preguntas y respuestas y un tema de recapitulación, una invitación muy especial para todos los que están conectados y pues nuestro cierre. Perfecto. ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? Básicamente los entré en dos. Uno es transformar esa visión o llevar un poquito más ese cambio del comprador tradicional hacia uno estratégico. No solamente ser transaccionales, sino llevar un poco más de globalidad en temas de riesgos y en temas de oportunidades. Y dos, identificar los errores silenciosos que elevan el costo real de las compras internacionales. Listo. Aquí les quiero mostrar un overview de lo que son las compras internacionales. En general, importaciones y exportaciones. Por eso mencionaba y les pedía disculpas a las personas que están conectadas de otro país. Esta estadística es muy colombiana y lo que quiero mostrar acá es ver la mayoría de los productos o los sectores que nosotros como país importamos más que exportamos. En nuestra balanza comercial, nosotros tenemos un déficit porque importamos más de lo que deberíamos exportar, más sin embargo nuestras capacidades y habilidades, bien sea como compradores o como país, bien en temas de producción y demás, nos llevan como a buscar y a tener desafíos en temas de globalización. Entonces, ¿por qué les quiero mostrar como este overview del año pasado y de este año? Porque para nosotros es muy importante identificar nosotros a dónde vamos a comprar el producto que necesitamos. Bien sea si somos un comprador internacional que tenga una compra spot, una compra solamente a una solicitud, o que manejemos temas de contratos internacionales. ¿Cuáles son los dolores enfocados en nuestro campo? Nosotros tenemos muchos dolores y asimismo también tenemos un tema de ir hacia un nuevo perfil como comprador internacional. El tema del comercio internacional es importante tenerlo en cuenta porque ningún país es autónomo en su propio comercio o en su propia producción, en su propio tema de economía. No hay ningún país que tenga autarquía y lo que nosotros hacemos es buscar, dependiendo de donde se encuentre el producto, y es cómo saber buscar, cómo saber hacer un tema de investigación de mercado. ¿Cuáles son nuestros dolores diarios? Los costos ocultos que tenemos al momento de hacer una compra en el exterior. Tiempos largos o un lead time demasiado extenso y a veces no contamos el tiempo general o el tiempo de tránsito desde lo que a mí me ocupa buscar en el exterior el producto que estoy necesitando, pasar por todo el trámite de aduanas y evidentemente tenerlo en mi bodega. Barreras lingüísticas y culturales, métodos de pago limitados y riesgos financieros, y falta de soporte postventa y devoluciones complejas, o lo que conocemos también como un tema de logística inversa.
¿Cuál es ahorita nuestro perfil como compradores internacionales? Lo que tenemos es ser más estratégicos, pasar de lo táctico a lo estratégico o pasar de lo transaccional a lo estratégico. Yo debo especializarme no solamente así tenga la responsabilidad en mi posición o en mi cargo de comprar un solo producto, una compra spot o a tener otro tipo de contratos. Digamos que desde mi experiencia básica, yo tuve la responsabilidad de comprar mucho más de 2.000 SKUs o 2.000 referencias y tener muchas órdenes de compra a mi cargo. Y a mí me tocó desde cero. ¿Cuál fue la ventaja? Y por eso digo que estos dobles roles de comprador y compradora internacional, en comercio internacional, conocer este tema de comercio exterior, ha sido básicamente porque entendí la necesidad desde mi input o mi área técnica hasta mi output de entender todo el tema de logística y todos los otros campos que nosotros tenemos que estar involucrados cuando hacemos una compra internacional. ¿Qué hay que tener en cuenta en tema de globalización? Todo ha estado cambiando y lo sabemos. También tengo una recomendación para todos y es que siempre me ha gustado como estar pendiente del avance de cada país. Entonces yo creo que es un tema de gestión de riesgos que nosotros como compradores internacionales debemos siempre tener presentes y estar como al día de cada cosa que pueda pasar y que nos relacione en temas de geopolítica, economía y comercio ante un país. Entonces, saber que un país es análisis de riesgo país, hay que saberlo, no hay que, pues, evidentemente a nivel económico conocer todos los campos, pero sí tener como nociones básicas de qué puede pasar si yo negocio, por ejemplo, con Costa Rica o con Cuba, sabiendo que Cuba es un riesgo país. Conocer los Incoterms son sencillamente, y lo vamos a ver más adelante, unos términos que me permiten a mí definir mi lugar de entrega de mi producto. No todos los países tienen la capacidad de ofrecerte una entrega en donde tú la necesitas. Entonces, ese lenguaje básico de entender dónde tú quieres tu producto o dónde te lo va a entregar tu proveedor internacional es bastante importante conocerlo. El riesgo aduanero y cambiario, evidentemente, ante cada país, independientemente de las personas que están conectadas fuera de Colombia o que sean de otro país, todos los países tienen un tema de aduana y un tema cambiario y financiero. Y evidentemente eso nos hace y nos obliga a cumplir no solamente normas supranacionales o internacionales, sino al momento de que llega la mercancía o la mercancía entra o se introduce a un territorio aduanero de mi país, tengo que llevar a cumplir cierta normatividad. Y un tema de integración económica. La integración económica es básicamente todo ese tipo de acuerdos que yo pueda tener con otros diferentes países y que me permiten a mí tener una negociación y un intercambio de bienes y servicios. Aquí, pues sencillamente coloqué como input y como infografía los acuerdos que tenemos ahorita vigentes con Colombia y las integraciones económicas no solamente implican un tratado de libre comercio, tenemos acuerdos de unión básica o tenemos también comunidades andinas que nos permiten a nosotros tener algún tipo de facilidad al momento de intercambiar mercancías o servicios. Yo siempre hago énfasis en que como compradora, cuando nosotros compramos bienes en el exterior, es mucho más riguroso comprar esos bienes que servicios. Evidentemente nosotros también somos partícipes de comprar servicios y hablemos de temas de software, de licencias o algún otro tipo de servicios profesionales de ingenierías que tienen otros países más fuertes que lo que nosotros tenemos como Colombia o podemos tener en otro país como necesidad de compra. Sin embargo, el tema del bien a mí me limita y me obliga a tener un cumplimiento mucho más estricto ante un tema de un paso de aduana, un tema de un paso financiero, un tema de paso no solamente de mi empresa, sino de también la economía como tal. Tenemos desafíos, por supuesto, y yo lo que los invito es analizar esa perspectiva versus la tendencia que estamos nosotros presentando en el mercado común y actual. Me he encontrado mucho y yo creo que todavía a estas alturas del partido, por eso para mí fue importante como colocar en el tema modernos o contemporáneos, porque he tenido, digamos que temas de roles de liderazgo un poco más avanzados, es que siempre he hecho así las cosas, ¿sí? Yo siempre he importado eso así, yo siempre he contratado al mismo proveedor,
el proveedor, digamos que ya cumplió su ciclo de vida útil en cuanto a actividad económica de compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros como compradores internacionales debemos tener como esa open mind en decir, bueno, pero las cosas, aunque se hagan diferente, no significa que estén mal hechas. Cambiar la mentalidad y capacidad de transformación ante situaciones externas e implementar la administración de riesgos y capacidad de análisis. En temas de contexto, el comercio internacional. ¿Por qué comercio internacional? Nos abre 4 aristas bastante importantes, como acceso a nuevas fuentes de suministro, evidentemente encontrar lo que yo estoy necesitando, porque mi país pues sencillamente no tiene la capacidad o no lo produce. Mejores precios y condiciones, diversificación de riesgos y proveedores, e innovación y diferenciación. Eso a mí me lleva a buscar un producto, un bien o un servicio en el exterior. Me parece importante dejarles saber qué es qué, ¿sí? ¿Qué es comercio exterior? ¿Qué es comercio internacional? ¿Qué es e-commerce? Porque también nosotros como compradores en el día a día, dependiendo de la cantidad de obligaciones que tengamos o el producto que tengamos, es importante que también sepamos que podemos utilizar plataformas que nos permiten adquirir algún tipo de producto, dependiendo de la cantidad de producto. Lo que les decía, puede ser una compra spot o puede ser una compra que me lleve a un contrato internacional de diferentes SKUs o catálogos o referencias que yo voy a tener. Y el tema importante de que es la globalización. El comercio exterior es todas las transacciones que yo puedo tener como país con diferentes países, ¿ok? Perdón, con diferentes países, pero que hago aduana bilateral. Entonces, por ejemplo, Colombia importa a Estados Unidos. Eso es comercio exterior. Ahora, comercio internacional es el intercambio de bienes, también y servicios entre países a nivel global. Entonces hablamos de temas de triangulaciones. Yo puedo comprar Estados Unidos, pero Estados Unidos fabrica e importa de China ese producto que me está vendiendo a mí como Colombia. Entonces es entender esas operaciones triangulares que me llevan a una comercio internacional porque tengo temas financieros, tengo temas aduaneros, tengo temas legales que me implican a mí, no solamente un tema bilateral, sino de varios países que yo debo cumplir para introducir mi bien al país. E-commerce, pues plataformas que nosotros tenemos, B2B, B2C, C2C y B2E, que sencillamente me obligan. Hay proveedores que no tienen la capacidad de ser exportadores. Entonces, yo como compradora internacional necesito X productos, pero el proveedor de donde yo lo necesito no es exportador. Entonces, ¿el que dice? A mí me interesa venderle su producto, yo lo que hago es me inscribo en una plataforma para que usted me respalde, para que usted me pague y para que usted se encargue de la logística porque a mí no me interesa exportar. A mí no me interesa saber nada de logística, no me interesa entregar, no me interesa papeles porque yo solamente vendo en mi localidad, a nivel local de país. Y globalización, pues es el resultado combinado de estos 3 esquemas que me llevan a mí a tener otros tipos de trabajo e integración de tecnologías de información y eventos enmarcados en otros tipos de cosas como geopolítica, economía, financiera y demás. ¿Cuál es la diferencia? Los enfoques que tenemos y los tipos de operación que tenemos. Entonces, en comercio exterior, el enfoque país-país, ¿sí? No es lo mismo que yo le compre a Estados Unidos a que le compre a Brasil, o a que le compre a México, o a que le compre a otro tipo de país en otra región. Comercio internacional, lo que les decía, tener un poco el parámetro y el espectro mucho más amplio para cumplir esas normativas internacionales. El e-commerce, un poco más digital y un poco más laxo, pero también que me permite y que me respalda otro tipo de plataformas y que no tengo como esa confiabilidad y conexión directa con mi proveedor. Y globalización, macroprocesos. Entonces, como comprador internacional, desde mi parte y mi experiencia, lo que yo les quiero dejar ver es que he tenido desde comercio exterior hasta la globalización. O sea, yo he tenido que negociar con países en donde me ofrecen una triangulación o en donde me dicen, te dejo en X país, usted encárguese de mirar cómo lo lleva a su país. ¿Qué es lo primero y qué es lo más importante en temas de comprar internacionalmente, independientemente del esquema?
la clasificación del producto y el código arancelario. Esa clasificación de producto, vamos por macro y luego por micro. Entonces, por macro nosotros por la UNTAC tenemos una codificación de productos y de servicios, pero cuando hacemos temas de intercambio con otro tipo de aduanas, nosotros tenemos algo que se llama un código arancelario. Y esa codificación de productos y diagnóstico previo es lo que me permite a mí determinar yo qué voy a necesitar para introducir ese bien a mi país. Entonces, antes de cualquier cotización y demás, yo creo que eso es como un estándar o como un default, una casilla default que llamo yo, para tener en mi solicitud de cotización, solicitud de proposal, cualquier tipo de solicitud que yo tenga, bien sea spot o no, para yo saber qué voy a necesitar para mi desarrollo logístico y de introducción al país. Sin esto es muy difícil tener como una visión mucho más global y mucho más amplia. ¿Y qué me determina a mí? Bien sea si voy a importar o exportar, digamos que en el esquema de comprador yo lo que hago es una importación. O sea, yo compro al exterior un producto que no consigo a nivel local y lo introduzco al país. Costos finales, tiempos de entrega, requisitos legales y viabilidad de importación. Muchas veces, y hay ciertos productos que no me permiten ser introducidos a un país. Listo. ¿Qué es código arancelario o partida arancelaria? Entonces, ¿qué es un código arancelario? Es un código numérico, ¿sí? Que me identifica un producto. Todos los productos, todo lo palpable, todo lo tangible, tiene un código numérico que me identifica todas las mercancías que se comercializan, internacionalmente. ¿Para qué nos sirve? Para determinar aranceles de importación, trámites de país en origen, requisitos de entrada al país destino y medidas de política comerciales aplicables, lo que llamamos nosotros en comercio internacional barreras arancelarias y no arancelarias, un tema más administrativo. ¿Cómo se define? Pues esto lo da un marco a través de la Organización Mundial de Aduanas, que es el sistema armonizado de clasificación de mercancías, y es un sistema global que me estandariza toda la clasificación de productos, contextos y números comunes. Es importante diferenciar arancel y partida arancelaria. El arancel es el valor del impuesto que me da el código o la partida arancelaria. Entonces, hay que tenerlo claro siempre que yo negocio y compro en el exterior. Esto básicamente para su información, que es la estructura del sistema armonizado, como les decía, dictaminada por un ente supranacional que es la Organización Mundial de Aduanas, en donde determina diferentes tipos de estructuras y para el caso de Colombia o para el caso un poco más regional de la comunidad andina, tenemos como ciertas secciones, capítulos, partidas y subpartidas. En secciones vemos que todos tienen 21 secciones, capítulos dependiendo del país o la estructura, tenemos más. Nosotros como Colombia somos uno de los países que tiene más capítulos en el arancel de aduanas. Todos los países tienen arancel de aduanas. Todos los países tienen un régimen de aduanas y ese régimen de aduanas es lo que a mí me dicta y me dictamina un tema de un código partida arancelaria. Partidas arancelarias, fíjense que otra vez viene Colombia en temas administrativos, tenemos 1.261 partidas arancelarias. Entonces, desde un lápiz, desde un repuesto para vehículo, hasta una obra de arte, tiene su clasificación arancelaria. Y en subpartidas tenemos 7.728. ¿Cómo se determina la clasificación arancelaria? La clasificación arancelaria también, más que un arte y que diga, ay, voy a aprender o le voy a preguntar a estas nuevas herramientas de AI que me permiten a mí determinar cuál es la partida arancelaria o el código arancelario. No, no es así. Eso se determina por la composición del bien, por la fusión del bien y por el uso o destino del bien. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no existe ninguna coherencia o alguna concordancia que me permita a mí saber esa partida arancelaria, voy a otro tipo de cosas que se llaman las reglas interpretativas del arancel de aduanas. En Colombia, aquí lo que les digo, perdón si de pronto no hay otros países acá, pero en general todos los países tienen su partida arancelaria. Para Colombia manejamos 10 dígitos. Hay otros países que manejan 8,
algunos 6, pero dependiendo, pero básicamente 8, 9, 10, o inclusive tenemos países como Argentina que maneja más de 10 dígitos, ¿sí? Porque tiene algunas especificidades que el arancel de aduanas y su régimen de aduanas tienen que cumplir completamente diferente. Entonces, llamamos partida arancelaria en general cuando son de 4 dígitos. Subpartida a un tema un poco más regional de 6 dígitos. Subpartida a la comunidad andina para esta parte del globo terráqueo tenemos 8 dígitos y a nivel de Colombia 10 dígitos. Eso es lo que a mí me dictamina por dónde va clasificado mi producto. ¿Y qué me dice esto? Ah, ok, perfecto. ¿Cuánto voy a pagar en temas de tributos, en temas de IVA, arancel y demás, en temas monetarios y de costos? ¿Qué requisitos legales necesito? Y de pronto si ese producto que yo voy a importar está prohibido o tiene algún tipo de restricción. Eso es lo que me dice a mí ese código arancelario. Listo. Es importante que nosotros como compradores internacionales identificamos siempre el código arancelario del producto. Verifiquemos todo tratamiento legal que podamos tener y estimemos el impacto financiero. No sé si les ha pasado que como compradores siempre nos dice, cómpreme ya, barato, y lo necesito para antier. Entonces, siempre es importante como identificar, y en comercio internacional se abre mucho más el espectro cuando yo tengo que hacer un costeo. Y ese costeo, aquí se los voy a mencionar como muy genérico, pero hay que conocer muy bien, entender muy bien el origen, de dónde viene, el Incoterms que yo negocié y evidentemente qué necesito en mi origen, tiempo de tránsito o en tránsito y en destino. Ya te quieres ir para llevarlo. Discúlpame, no te escuché. Creo que se le dio el micrófono. Ah, ok, perfecto. Entonces yo como tengo que tener en cuenta esos 3 como macro costos para llevarlos a mi detalle y decir efectivamente cuál fue mi costo financiero al momento de importar o comprar un producto en el exterior. Existen otros tipos de codificación, pero en temas de comercialización internacional o de comercio internacional, hablamos de nuestro código arancelario, partida arancelaria, o en inglés que tenemos el Harmonized System. ¿Qué pasa si no identificamos ese código desde el inicio? Pues tenemos todo mal, empezamos con el pie izquierdo. Cotizamos mal, perdemos tiempo, pagamos muchísimo más, no lo detienen en aduanas por temas administrativos, porque si necesitaba un visto bueno, no sé, voy a traer una materia prima para la elaboración de acetaminofén, ¿sí? O a la elaboración de algún tipo de medicamento. Eso me requiere un permiso de mi entidad regulatoria en Colombia. Y si yo no tengo ese permiso o esa licencia, ese documento que me garantiza a mí que, hey, lo estoy trayendo con todo lo legal y lo que usted pide, pero si no lo tengo, no me lo dejan nacionalizar o no me lo dejan a libre disposición. Y un lead time. Si nosotros no tenemos en cuenta esa codificación y ese lead time, es muy difícil realmente hacer como un esquema y una macroestrategia de cuánto tiempo yo le voy a tener mi producto a mi área interna, o sea, a mi back área y a mi área de frente, a mi front area. ¿Qué implica comprar internacionalmente? 4 macro implicaciones que tenemos: aduaneras, logísticas, regulatorias, financieras y documentales. Y ese comprar internacionalmente, ¿qué significa? Un proceso de importación. ¿Por qué hago mucho énfasis en la importación? Porque solamente hay casos muy puntuales en donde como compradores internacionales o como tal vez directores de compras internacionales, yo tenga que hacer un tema de envío de, no sé, un tipo de franquicia, una empresa, voy a colocar ejemplos, Siemens, en donde ellos fabrican en Alemania, pero me entregan en Estados Unidos, pero también me entregan de Colombia y tienen representación en Colombia. Esos son temas de tránsito que no me implican a mí conocer realmente el producto. Pero si yo realmente quiero comprar un producto de un tipo de proveedor que no tiene representación o que no tiene franquicia porque la logística no está a cargo del comprador, es completamente diferente. Entonces yo como compradora
Parto del hecho de que yo tengo que hacer la logística, yo tengo que conocer el código arancelario, yo tengo que saber cuáles son los documentos generales para poder hacer toda mi operación y garantizar que mi producto llegue a bien, con tiempo, me llegue con costo dentro del presupuesto que tengo asignado como comprador y me llegue efectivamente cumpliendo todos los requisitos regulatorios de mi país, la normativa de mi país. ¿Qué hago yo como diagnóstico? El presupuesto lo dice todo. Entonces, si yo no tengo un diagnóstico 360, yo no puedo determinar realmente qué es lo que yo necesito para salir a buscar, negociar, establecer un contrato y efectuar una orden de compra internacional o una purchase order. Entonces, ¿qué es lo que siempre digo yo? Como despertar conciencia. No siempre lo económico o lo barato está detrás de un precio, está detrás de un tema. Puede ser que yo consiga un repuesto para un vehículo o una materia prima para una elaboración de un medicamento muy económica, pero toda la logística a mí se me sale de las manos. ¿Por qué? Porque si yo no conozco el tipo y el término de condición donde mi proveedor me va a entregar, ahí yo ya estoy completamente desfasada de un presupuesto, de un costo fijo o variable que yo tenga que utilizar y del tema del costo de importación que yo vaya a tener. Las urgencias son silenciosas y creo que comparten conmigo este dolo de decir urgente o prioritario, urgente o prioritario. Urgente o prioritario, una compra spot o una compra, perdón, que ya tenía determinada por un tema de CAPEX u OPEX o por un tema de sencillamente decir, ay no, es que la maquinaria con la que yo estaba trabajando se me dañó, ¿sí? Yo soy una empresa que importa máquinas y tengo un contrato con una compañía y la máquina se me dañó, se le dañó el repuesto. Entonces hablamos de temas de logística inversa, ese tema de servicio postventa. Siempre si no identificamos qué es lo que realmente necesitamos, yo no voy a importar otra impresora. Yo lo que necesito importar es ese repuesto que se me dañó, ese rodillo de esa impresora. Entonces es siempre tener muy claro la identificación del producto que yo estoy necesitando para asimismo clasificarlo específicamente, porque no es lo mismo que yo haga la logística de un repuesto pequeñita que la puedo traer en 7 días, si la traigo de Estados Unidos o incluso menos, o en un día, o la puedo traer en 15 días de China, ¿sí? Son temas genéricos y son ejemplos, pero si yo no sé dentro de pronto de la estrategia que pues yo ya he desarrollado, pero que como comprador puedo desarrollar, no va a ser lo mismo que yo le pueda decir a mi ingeniero o al área operativa, no te puedo tener ese producto, lo necesito ya, se demora 30 días. ¿Cómo así que 30 días el producto está listo en el exterior? Entonces son tipos de cosas que hay que conocer siempre. Y un diagnóstico estratégico. Un diagnóstico estratégico sin análisis no hay negocio rentable. Entonces yo no puedo entrar a negociar otras variables cuando mi proveedor a mí me da otro tipo de información. Entonces, código arancelario, un diagnóstico me determina la viabilidad y la agilidad de mi operación. Hay que hacer un preciso precosteo fijo y variable y una estrategia de costos bajo alinearnos lo que nosotros como compradores tenemos siempre, un budget o un presupuesto para cumplir. Y el precio del proveedor no siempre es el costo real del producto. En temas de comercio internacional, lo que a mí me dictamina mi proveedor, esa es la base, su origen. ¿Cuánto me cuesta traerlo hasta Colombia, hasta mi bodega? Del análisis del cumplimiento, entonces, a nivel Hay una general, pregunta. dime, claro que sí. Hay una pregunta. Está Gloria levantando la mano. Claro que sí, por favor, habla. Me interrumpen, no estoy viendo la pantalla, entonces me interrumpen, por favor. Adelante, Gloria. Bueno, gracias. ¿Me escucha? Sí, señora. Sí. Aló, aló, aló. Aló, aló. Gracias. Buenas noches, Astrid, buenas noches. Bueno, tú estás hablando ahí de hacer un estudio, mm, o sea, como yo tener que estudiar todo lo que voy a traer financieramente, logísticamente, todo lo que interviene en el estudio de qué es lo que voy a yo a importar
¿Y cómo voy a reaccionar cuando tenemos un contrato? Ahí va mi pregunta. O cuando yo hago un contrato o firmamos un contrato con una empresa grande, con una empresa macro, y es por todo un año o por 2 años y mi producto se debe ir con ese mismo precio y hay cambios como lo que ha sucedido ahorita con los aranceles. Entonces, pues lógicamente las empresas ya no respetan los mismos precios, los aranceles se suben. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo le aconsejarías a la empresa cómo intervenir? Debo de hablarle a mi cliente, lógicamente, que puede suceder algo porque hay que dejar como una cuñita en el contrato de que si hay cambios que se suscitan de terceros y del exterior, ¿cómo podría mi cliente reaccionar a esas situaciones y yo tenga que soportar todo un año los mismos costos cuando, sin saberlo, en cualquier mes del año se suceden cosas a nivel internacional que afectan esto? Perfecto. Gracias por tu pregunta. Muy precisa y así es. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que ahí yo destacaría dos cosas. Uno, como tú dices, la cuñita en el contrato es importante siempre dejarla abierta, porque nosotros tenemos riesgos o tenemos movimientos a nivel internacional que hay que contemplarlos. Tenemos temas que varían de muchas cosas, temas de materias primas, temas económicos, temas arancelarios, de geopolítica, que siempre inciden muchísimo en la elaboración de un contrato. Ahora, que si yo lo tengo atrás, aparte de saber negociar y dejar esa cuña en mi contrato, yo lo que hago es, antes de aplicar esa cláusula o como ese bagaje que tengo en mi contrato, yo negocio con mi proveedor, ¿sí? El tema del estudio es para compras un poquito más organizadas, más planeadas, que tenga un año, que ya tengo mis clientes fijos, que hablo en temas de licitaciones, ¿sí? Pero si yo tengo un tema de compra spot y yo te digo, no, ven, es que mi cliente me lo está pidiendo ya, tengo un contrato contigo o con mi cliente, pero necesito el producto ya y te voy a estar comprando X cantidad al año. Yo creo que hacer esa medición como compañía para hacer un forecast de lo que yo voy a comprar en el año ayuda mucho. Entonces, una estrategia es, yo en este momento, ya te voy a comprar X cantidad de unidades, pero en 4 meses te voy a seguir comprando. Entonces, ¿qué me interesa desarrollar con el proveedor? Una confianza y una relación a largo plazo que me permita mitigar esos riesgos arancelarios que yo tengo. Más que arancelarios, y ya entró una precisión, más que arancelarios es un tema de precio. Ahora, eso a mi proveedor le da confianza, le da seguridad y le da como un tema de decir, listo, si usted me va a comprar en el año X unidades, aunque yo tenga una condición de compra mínima, yo le ayudo, yo le puedo bajar el precio porque lo puedo hacer. ¿Qué pasa con el tema de aranceles? Ante en temas de aranceles, yo siempre he dicho que uno debe hacer una cotización como comprador a lo alto, siempre por techo. Entonces, si en este momento el arancel de mi país está al 10%, yo siempre le subo un 5%. Siempre cotizo a un 15%. Y sobre esa medición de costos es como yo dictamino muchísimo mi precio de venta o esos riesgos, esa variabilidad. Pasa mucho que muchas empresas como la tuya, Gloria, o como otro tipo de compañías, sencillamente no pueden asumir esos incrementos por otras barreras externas que tenemos en temas de comercio y lo que hacen es asumen como compañía esa pérdida, ¿sí? O ese low cost que tengo como compañía y sencillamente lo asumen y no le dicen nada al cliente. Una cosa es asumirlo por un error propio o de desconocimiento y otra cosa completamente diferente es decirle al cliente, tengo un contrato, lo contemplé, dejé esa cuñita de una vez visualizada, pero hay cosas que se salieron del contexto. Entonces son temas ya diferentes a negociar y siempre de parte y parte. Siempre como mi input, como mi proveedor es un aliado, mi proveedor no es mi enemigo. Y también como mi cliente, porque yo a mi cliente le puedo decir, yo tengo un contrato contigo, te lo mantengo, pero mi proveedor me acaba de mandar un comunicado de subida de precios. Y aparte de todo, el arancel de Colombia aumentó al 15% cuando estábamos hablando del 10%. Entonces, yo como comprador visualicé, siempre me voy a techo. Entonces, por ejemplo, la tasa de cambio. Yo siempre todos los días
miro la tasa de cambio para hacerme un pronóstico en mis operaciones. Pero si la tasa de cambio hoy está a 4.100, yo nunca la coloco o cotizo a 4.100. Yo siempre cotizo por arriba, un porcentaje por arriba, un margen de error superior para que me permita a mí mitigar ese tema de costos en la operación que yo voy a realizar. Te agradezco mucho la explicación. La hemos aplicado porque tú sabes que te he preguntado y que hemos hecho esa operación. Sí, es difícil en la competencia de precios poder de pronto hacer un precio que en la presentación de cotizaciones nos favorezca cuando realmente suceden cosas así. Pero bueno, no hemos tenido con el cliente o con los clientes que sufrir una pérdida porque siempre hemos enfrentado poderle decir al cliente, mira, no estamos a este nivel de poder perder estos dineros porque desafortunadamente no es por nuestra responsabilidad, sino porque se vienen todas estas situaciones de terceros y más del exterior que afectan muchísimo el comercio en Colombia. Y hay veces Exacto. que competir con empresas tan grandes a veces como proveedores hacia estos clientes macros es difícil porque si tú traes 2.000 rodillos en una importación y nosotros solo traemos 500, pues las diferencias de precios están por escalas, ¿no? Pero bueno, hay otras variables también que son como valores agregados con los que uno puede detener en ese momento una pérdida y pues lógicamente convencer al cliente. Pero te agradezco muchísimo la explicación, Astrid. Sí, de acuerdo. Como para apalancar un poco y continuar, yo creo que prever, eso hace parte de una habilidad como compradora, proteger siempre y establecer y construir relaciones de confianza con esos proveedores y esas cláusulas como por debajo siempre nos van a ayudar. En temas de estudio de mercado internacional, identificación de productos, elección del incoterm estratégico y costos de operaciones portuarias siempre nos van a ayudar. Aquí simplemente les quiero mostrar para que vean, se lleven esa idea y esa imagen de la cantidad de actores que nosotros tenemos en el comercio internacional, no solamente en mi proveedor. ¿Cuántos actores, cuántos stakeholders tenemos nosotros en una operación de comercio cuando yo compro internacionalmente? ¿Sí? Está nuestro proveedor o está nuestro fabricante, hay un distribuidor, tal vez hay un retailer, hay un comprador o una plataforma. Y todo eso cuando solamente mi producto viaja en el internacional, ¿sí? Cuando llega al país, pues imagínense toda la cantidad de actores. Estos son temas de integraciones de servicios que nos prestan nuestros operadores logísticos, que son los que se encargan de recoger mi producto y traer mi producto. Y el tema en temas de negociación de término también es importante tenerlo claro, porque dependiendo de la clasificación o los servicios que nos ofrezcan, nosotros cómo vamos a ver la diferencia y saber qué realmente me aplican, qué me están cobrando y qué no me están cobrando. Claves estratégicas de negociación, idioma y cultura. Yo lo quise establecer en 5 resumen, en un resumen de 5 criterios. ¿Por qué? Porque pues es sencillamente importante como saber negociar. No es lo mismo negociar con Brasil que con México. No es lo mismo negociar con India que con China, que con Japón o con Corea. Entonces, básicamente lo establecí en investigación de mercado, adaptación cultural y de producto, cadena de suministro eficiente, tecnología de trazabilidad y control y relaciones estratégicas con proveedores. Yo siempre he dicho que mientras uno más conozca cómo hacer rastreo de su producto internacional, uno se adueña más de la compra, ¿sí? No es lo mismo que yo le diga y que yo deje a determinación de la naviera o de mi aerolínea o tal vez de un GPS el control de mi rastreo. No, yo como comprador internacional debo tener la propiedad de hacer el seguimiento, de que si yo veo que de pronto la actualización de mi buque o de mi avión, algo pasó, se quedó en cierta aduana de cada país, ¿qué pasó? Llamo a mi agente de carga, llamo a mi aerolínea, llamo a mi naviera. Siempre es importante conocer esos detalles para identificar qué puede haber pasado con mi carga. Y lo que te decía ahorita y les decía en general, las relaciones estratégicas con los proveedores. Mi proveedor es mi aliado. Si yo no tengo una confianza y si yo no desarrollo un tema de estrategia y comunicación asertiva, no puedo trabajar con
o no puedo comprar internacionalmente fácil. Entonces, adaptabilidad y eficiencia. Y aquí es importante, como inversión, una alianza con un experto internacional que conozca este tema de mercados internacionales. Aquí unos tips básicos de negociación y en resumen, la negociación exitosa en un mundo multicultural radica en entender y valorar las diferencias culturales, construyendo acuerdos que fortalezcan las relaciones globales. Claves invisibles en compras, el tema de la cultura, definitivamente. Nosotros si no entendemos la cultura no podemos comprar. Yo no puedo pedir una solicitud de cotización a China como se la pido a Estados Unidos, porque China es un poco más al detalle, Estados Unidos es un poco más tácito y más directo. El estilo de negociación siempre va a variar por país, directo versus relacional. El idioma no solo traducción. Ahorita tenemos muchas herramientas, como les decía, de AI que nos permiten. Ay, sí, yo no sé inglés, pero traduzco. Dígale al ChatGPT que me traduzca. No es tanto traducir, es un tema de interpretación en términos claros. Y la expresión, errores comunes por tonos, silencios o gestos malentendidos. Aunque ustedes no lo digan, como enviamos un correo electrónico para una solicitud de cotización, dice muchísimo. Entonces, esas claves son bastante importantes y hay que tenerlas en cuenta. Los Incoterms les dejo un general, porque ya estamos un poquito cortos de tiempo, pero los Incoterms básicamente les quiero dar este video, que es una explicación, que son los términos que nos permiten a nosotros reforzar esa entrega y el riesgo de mi producto. Cualquier intercambio de bienes en transacciones internacionales tiene cierto grado de incertidumbre. Cada país cuenta con legislaciones que brindan cobertura jurídica dentro de su territorio, pero se hace necesaria una base común para llegar a acuerdos entre las distintas regulaciones. Los Incoterms, o términos de comercio internacional, son cláusulas reconocidas alrededor del mundo, que ayudan a reducir el riesgo de conflictos y complicaciones jurídicas al regular las diferentes culturas de negocio existentes, ofreciendo un lenguaje común que unifica criterios y terminologías importantes. Fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional en 1936 y desde entonces se actualizan cada 10 años, modernizándose de acuerdo a las prácticas comerciales. La última versión entró a regir desde 2020. Los Incoterms se componen de 11 términos, divididos en 4 grupos, que establecen los derechos y obligaciones del exportador e importador en cuanto a los costos y trámites que conforman una operación comercial internacional. También determinan el punto exacto donde se transfiere el riesgo del vendedor al comprador, así como quién se hace cargo de la entrega. En resumen, definen quién es responsable por cada uno de los puntos por los que pasa la mercancía. Los Incoterms son términos de aceptación voluntaria, recomendaciones que se deben incluir en contratos de compra-venta internacional. No son un contrato por sí mismos, ni tampoco determinan detalles como la forma de pago, calidades del producto ni propiedad de la mercancía. Los Incoterms son una herramienta fundamental para facilitar el comercio internacional. Conocerlos es muy importante para exportadores e importadores alrededor del mundo. Si desea conocer cada término específico a profundidad, en los siguientes videos de la serie los veremos a detalle. Listo. ¿Y qué relación sencillamente tiene con otras áreas? Pues que me determina a mí todo. Costos, contratos de transporte, contratos de seguro, aduanas de Expo e Impo y todo mi tema de purchase order, pedidos, facturas pro forma, documentación y demás. Aquí les coloco un brief a manera de costos. Esto es lo que les decía, que yo sencillamente les doy como un brochazo, les muestro lo que significa un tema de costos cuando yo compro un producto que me implica una logística a nivel internacional o en el exterior. Entonces tenemos diferentes criterios y dependiendo de mi origen, donde lo compre y a donde lo tenga que importar o lo tenga que traer, hay diferentes tipos de costos que yo como comprador sí o sí tengo que revisar y establecer siempre. ¿Porque es importante? Porque esto a mí me determina evidentemente cuánto realmente me costó el producto y cuánto yo le voy a pasar a mi área contable o a mis áreas internas de realmente lo que fue el costo del producto más el factor de importación para determinar bien sea para uso propio o bien sea para comercialización. Esto es como toda la relación antes en temas de tránsito y cadenas de suministro, antes de lo que significa temas fronterizos y demás, o tránsito en la frontera y un poco más allá de la frontera. Desde el país exportador, que es mi proveedor o mi vendedor internacional,
el tránsito y todos los actores que me implicaba y lo que ahorita les mostré, los actores que estaban involucrados y mi país importador. La estructura, perdón. La estructura, pues sencillamente, ¿qué me la determina? ¿Qué término negocié? Porque eso me implica a mí qué costo tengo que o no liquidar o costear, costos asociados a la exportación, las etapas de logística o distribución de física internacional, la matriz de costos y tiempos, que me la dictamina también la UNTAC, y una lista de chequeos que yo como compradora creo. O sea, no es lo mismo que yo estructure un checklist para hacer mi costeo si yo compro para una empresa, una multinacional petrolera, a que yo compre para una empresa que sencillamente comercializa productos de servicios de impresión. Es completamente diferente y adaptable. Acá les muestro muy general como esa matriz de costos y eso evidentemente lo ampliamos al final cuando les dé la invitación al curso, porque evidentemente eso se construye y no es lo mismo lo que les decía dependiendo del sector y la actividad que yo haga para mi compañía. Esto es muy cálculo aduanero en Colombia porque también eso me determina a mí, dependiendo de lo que les decía, del código del arancel que tenga el código, eso me va a determinar muchísimo el costo de mi producto. Aquí les muestro muy general como una de las plantillas. Estrategia en acción, entonces evidentemente tenemos 8 criterios en donde yo como compradora internacional realmente tengo que tener en cuenta y como esa clave estratégica que yo como compradora tengo que tener. Entender el mercado, anticipar riesgos, crear una interfaz con ingeniería, logística, legal y experiencia, porque yo como compradora soy la cara de la empresa a nivel internacional, con el exterior. Evaluar siempre el más allá del precio. Astrid, hay otra pregunta. Creo que Gloria levantó la mano nuevamente. Sí, dime. Qué pena, gracias, Astrid. Es solo una pregunta. ¿Podemos quedarnos con este material? ¿Tú no lo puedes enviar? Claro que sí, señora. Este material es para ustedes. Al final de esto, con Bueno, los te correos agradecemos. registrados, nosotros se los Eso vamos a es. compartir. El link se los compartimos. Claro que sí. Evaluar más allá del precio, servicio, compliance, entrega y todo el tema de nuestro costo operativo y ese análisis financiero del producto. Durante, negociar con condiciones y asegurar respaldo legal. Hacer nuestro checklist personalizable para un comprador internacional con visión global, no importa si compro de X o Y país. Construir confianza, a diferencia de improvisar. Yo creo que también determina un poquito la experiencia de lo que uno ha tenido a nivel internacional. Y la trazabilidad, saber hacer trazabilidad, control de calidades y relaciones a largo plazo. Eso siempre define el rumbo del negocio como comprador con estrategia sin ningún tipo de frontera o condición que yo pueda tener. Acá les hago una relación como compradores de lo que desde mi parte y mi visión yo he tenido que trabajar y yo siempre he quedado un equipo. Yo soy la representante de mi compañía como compradora internacional, pero yo siempre trabajo con el área interna y con el área externa. ¿Quién es mi área interna? El equipo de ventas, los ingenieros, tal vez, no sé, el gerente de la compañía, dependiendo de la estructura también el tamaño de la empresa. ¿Y quién es mi equipo externo? Mi proveedor, ¿sí? Mi proveedor que me entrega mi producto y mis stakeholders o los proveedores que me prestan el servicio para traer el producto a mi país o a mi compañía. Y siempre hablamos en un término de match. Yo siempre que tengo que comprar a nivel internacional, no importa si es spot o si es un contrato, siempre me gusta hacer tipos de relaciones con ellos. Entonces yo tengo reuniones como kick-off meetings o reuniones rápidas o conversaciones, dependiendo del canal de comunicación que yo tenga, para entender sus condiciones de venta internacionales y sus condiciones logísticas y evidentemente negociar en un gana-gana ese término de negociación o Incoterm que me permite la facilidad de mi operación logística. ¿Qué es lo nuevo? Pues estamos orientados a una nueva globalización. Ustedes saben que después de la pandemia, y por eso yo integro mucho el tema de gestión de riesgos. Yo creo que nadie, y lo digo personalmente, yo nunca consideré una pandemia dentro de mi análisis como comprador internacional. Yo decía, no, eso no pasa nada. O sea, sí tenía como en cuenta algún tipo de temas
políticos y demás, pero nunca tuve en cuenta una pandemia. Y evidentemente a mí me afectó bastante porque eso me bloqueó completamente mi logística con mis compras. Entonces, siempre como involucrar cualquier tipo de riesgo, así el riesgo sea muy mínimo a materializarse. ¿Qué involucra también esto? Pues las nuevas formas y la tecnología que tenemos en marketing, en gestión financiera, gestión logística, gestión aduanera y gestión jurídica. Entre nosotros sepamos más, no de tanto qué tipo de herramienta vamos a utilizar para hacer una compra internacional, sino que entendamos un poco cómo avanza el día a día y como nos mencionaba ahorita Gloria, como estos cambios políticos, económicos y demás, cómo podemos integrarlos para que mi operación no se vea afectada. Eso yo creo que hace una diferencia muy estratégica como compradores. Y pues básicamente entender la nueva globalización en temas de transformación de comercio internacional, pues las nuevas cadenas de valor, las GVC, las regionalizaciones del comercio, todo el tema de digitalización, exportación de servicios y proteccionismo y geopolíticas, siempre como previendo, visionando y visualizando lo que pueda pasar en mi operación, bien sea pequeña o bien sea muy grande. Cambios tecnológicos tenemos, normativos tenemos, como MIPYMES y comercializadoras internacionales y en comercio internacional. Eso nos lleva simplemente a diversificarnos, movernos, buscar alternativas, no para hacer las cosas mal, sino que para dentro de nosotros nos podamos adaptar y podamos tener un poquito más de control de mi compra internacional. Anwar, tú me dices si podemos ver este video. Sí, claro. Sí, perfecto, listo. Entonces, aquí les quiero compartir un tema bastante tácito en compras. Es de Bancolombia, pero es un error aduanero de este empresario. Entonces, se los quise compartir porque me pareció muy importante. Yo tengo miles de casos, pero quiero que entiendan un poquito lo que significa comprar en el exterior y en temas de comercio internacional. A mí me pasó que la descripción de un producto del maní en una importación no fuimos tan específicos y estuvimos a punto que nos la incineraran. Soy Darío Sema, gerente de Comsemar SAS, importadora de alimentos, básicamente maní, hace aproximadamente 18 años. Hemos importado de China, India, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá. A mí me pasó que a pesar de la experiencia que tenemos en importaciones de tantos años, por una descripción no tan correcta de una mercancía, estuvimos a punto que nos la incineraran una de las entidades del Estado. Finalmente logramos solucionar ese inconveniente haciendo una corrección, pero pues esto nos llevó realmente a que tuviéramos que tener unos sobrecostos por el tiempo que estuvo la mercancía en puerto hasta que logramos corregir este error. La enseñanza fue que teníamos que ser muy precisos en la descripción del producto en cada importación, estar muy atentos, muy pendientes a la descripción para que no volviera a sucedernos ese inconveniente. Considero que de los errores más comunes que se pueden cometer en el comercio exterior son, en primer lugar, no dar una adecuada descripción al producto. Esto nos puede llevar a sanciones o que nos graben con aranceles de los cuales no considerábamos nosotros que fuéramos a pagar. En segundo lugar, tenemos los costos de nacionalizaciones, en los cuales la mayoría consideramos que solo se pagan a entidades del Estado. Cuando hay costos adicionales como transporte, bodegajes, gastos de la gente de aduana y demoras de pronto en devolución de contenedor. Todo esto hace parte de los costos de importación en los puertos comunales. En tercer lugar, tenemos la posición arancelaria que debe ser adecuada dependiendo del producto como tal que traigamos, porque esto nos puede causar sanciones, inclusive decomisos de la mercancía o reexportaciones de nuestros productos en caso dado.
Conoce más información de los procesos aduaneros en la plataforma de comercio internacional. Bueno, ahí perdón por la publicidad política no pagada, pero bueno, es básicamente como un resumen de un caso de qué puede pasar si nosotros realmente no aplicamos la normativa cuando compramos en el exterior. No solamente es conocer. Y esto nos lleva a un tema de decir, miren el enredo de la situación actual y miren cómo debería ser ante un tema de, más que de digitalización, de conocimiento y de apropiación. Si yo me empodero de mi proceso, créanme que uno tiene la facilidad, independientemente de la experiencia o el conocimiento, de poder solventar y no tener ningún tipo de cruce en mi operación o algún tipo de incidencia. ¿Cómo ganar como comprador internacional? Dominar los Incoterms es clave, clarísimo. Las aduanas, pagos seguros, evaluar los proveedores y países de origen y aprovechar la tecnología para control y seguimiento. Sencillamente es adaptarse y responder con agilidad y precisión. No sé si tengan algún tipo de pregunta para que por favor, con mucho gusto, me la hagan. Astrid, qué pena. Cuando tú negocias en una mesa de dinero con un banco, lógicamente dependiendo de la cantidad de dólares que vayas a enviar, hay cerrado un valor estándar hasta determinado, por decir algo, 1.500 dólares. Pero de ahí para arriba tú puedes negociar. ¿Cuál es el dólar? O sea, ¿cuál es el valor? ¿Cómo determina una mesa de dinero el valor si nunca es el TRM? ¿Cómo juega eso? ¿Me puedes explicar? ¿O nos puedes explicar, por favor? Sí, perfecto. Bueno, ahí me fuiste un poco al tema cambiario y financiero, pero a ver, una tasa de cambio se determina por la cantidad de transacciones que tiene un país dependiendo de su economía. Entonces, la cantidad de fondos, bienes, bonos que tengan interacción con otros países. Ahí no solamente estamos hablando de las transacciones de comercio internacional, sino lo que tenga un país en bolsa, etcétera, etcétera. La tasa representativa del mercado es una tasa que fija una entidad, en este caso para Colombia, la Superintendencia Financiera, que me dice a mí cómo estuvo el movimiento del día anterior, a corte de las 4 de la tarde, y que saca el día siguiente, ¿sí? La tasa de cambio es diferente y puede variar. Cuando tú llamas a una mesa de dinero, hay que tener algo supremamente claro y es que uno no negocia con una mesa de dinero. Uno lo que hace es, tengo X monto para pagar al exterior, para enviar al exterior, ¿qué mejor tasa usted me puede dar? Pero una negociación real se supera desde los 250.000 dólares para que tú digas, venga, dime una tasa mejor. Esas tasas de cambio que tienen todos los bancos es no solamente basada en la operación que se movió de la divisa, sino de lo que te digo, que está atado a fondos, a temas de bonos, a temas de bolsa y a otros tipos de movimientos que me integran la economía y no solamente un tema de la transacción de comercio internacional. Y esa tasa de cambio es la que el banco te dice. ¿Qué es lo que me diferencia que a ti te den una tasa de cambio mejor, mayor o menor? Que el banco sabe cuánto realmente puede pagarte a ti, en este caso hablemos de la divisa del dólar, para decirte yo voy a pagar 2.000 dólares. Entonces, 2.000 dólares, ok, yo tengo un piso en donde yo digo, bueno, mi transacción, yo como banco operé 100.000 dólares, le puedo bajar 10 pesos por dólar, ¿sí? Y eso solamente lo sabe el banco. Se llama mesa de dinero porque bajo el concepto bancario y bancarizado, así lo llaman. Pero realmente no es que negocien, es que ellos pueden ver en su transacción interna cuánto te pueden ofrecer. Y por eso es que varía la tasa de cambio con la TRM. La TRM es un tema más informático y un poco más atado a la transaccionalidad que tuve en temas de operaciones de comercio, no solamente en temas de bienes, ¿sí? Sino como otros tipos de criterios. Pero la tasa de cambio sí la dictamina como dependiendo del monto de operaciones que tuvo un banco. Gracias, Astrid, me queda claro. Perfecto. Buenas ¿Alguien más? noches. Hola, buenas noches. Hola Astrid, ¿cómo estás? Hola, Hola, Iván. ¿cómo va? Bien. Oye, sí, muy interesante los temas tratados. Quería, tan importante que es lo que tú mencionabas, digamos, en una gestión, en una orden de compra que se hace a otro país, cuando para identificar los productos
¿Tú cuál es tu opinión con respecto a que los proveedores, hay proveedores que sí colocan el HS código arancelario solamente a veces colocan 2 dígitos, a otras veces los 4 dígitos? Eso ¿tú cómo lo ves? ¿Debemos exigirle a los proveedores que sí coloquen eso en la proforma, en la invoice? ¿O cuál es tu recomendación? Porque eso pues a uno le sirve acá como importador, pues para saber cómo identifico en el arancel ese producto, ¿cierto? Ok, súper importante tu pregunta y te la voy a responder em, con una frase que yo tengo y que empecé con esto. Aunque yo no sepa jugar a ajedrez, tengo que entender cómo se juega ajedrez, ¿sí? Entonces, es importante porque solamente mi proveedor sabe qué producto me está vendiendo. O sea, yo estoy comprando un celular, ¿sí? Y la clasificación del celular, como vieron, pues es una cantidad de universo de códigos y a nivel mundial son 4 dígitos, ¿sí? A mí no me sirve que tú sencillamente como por salir del paso me coloques 2 dígitos porque yo necesito conocer realmente qué voy a pagar en mi país y cómo tengo que tratar ese producto, no solamente un tema de impuestos y requisitos legales. Entonces, a mi proveedor, exigiblemente, si tú me preguntas en un tema de negociación internacional, yo no le puedo decir al proveedor, colóquemelo en la proforma, o colóquemelo en la factura, o colóquemelo en la cotización. No, no es tanto de esa manera, pero sí decirle a mi proveedor, si tú no me das a mí, o sea, si tú me vendes un celular y si tú no me dices yo por dónde tengo que traer ese celular, yo quedo perdido completamente la operación logística. Entonces, más que colocarla en una proforma, porque eso a nivel internacional no es requisito ni es norma para que yo pueda traer mi producto. Que sí es diferente, que yo tengo que conocer ese código para determinar qué tengo que hacer para introducir ese producto a mi país. Entonces, eso es completamente diferente. Pero sí, como llevar al proveedor a decirle, así no me lo coloco en la proforma, deme 4 dígitos. Ya con 4 dígitos, yo me encargo porque lo que les decía, por cada país, cada arancel de aduana y cada país tiene su codificación completa. Entonces, no es lo mismo que yo coloque el ejemplo 0801 a que yo en Colombia sea 0801000000. Entonces, eso dependiendo del arancel. Pero sí es importante llevarlo a que él me diga, o sea, exigirle de una manera persuasiva en decirle, necesito el Harmonize Code o el HS Code o el código arancelario, dímelo si estamos estableciendo una proforma, dímelo, no me lo coloques en la proforma, porque evidente, ¿qué es lo que pasa? Que muchos proveedores cuando no son medianos o macro o grandes compañías, ellos siempre se quejan, ay, pero es que usted me hizo cambiar la factura, ay, usted me hizo cambiar la cotización porque es que mi sistema no va a eso. Esa información es importante. Es cierto y está bien, no me la coloques en la proforma, dímela, necesito saberla para yo determinar evidentemente una compra eficiente y una gestión eficiente. Perfecto, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Astrid, perdón, cuando tú hablas de la proforma, es que nosotros tuvimos la experiencia, recuerda, y es que cuando ya se cierra la negociación, el proveedor envía una proforma y hay veces se trabaja el formulario con esa proforma, pero necesariamente debe ser con el invoice, con la factura real, ¿no? No con la proforma, ¿cierto? Porque hay veces que el proveedor no envía el invoice en el momento, sino solo la proforma. Entonces, ahí hay alguna, o sea, no es legal ese documento, ¿cierto? Correcto. Para el Sí, súper precisa tu pregunta y tu inquietud. Y es, pues por eso ya les doy paso a esta invitación y es porque existen en la parte de atrás, yo les decía, hay documentos, solamente no son temas regulatorios, hay documentos que son legales y que son muy importantes para hacer una compra internacional, para hacer una importación, un proceso de importación. Entonces, la proforma a mí no me sirve. De hecho, la proforma ni siquiera está reglamentada. La invoice sí, o la factura comercial. Entonces, yo puedo como comprador trabajar con mi proforma. Puedo ir prealertando, llamo yo, o compartiendo de mi operación a mis
stakeholders u operadores, agente de carga, agente de aduanas, inclusive para mí mismo también me ayuda, pero yo tengo que, ante la llegada de ese producto a mi aduana, entregarle una factura, y esa factura tiene que tener unos requisitos. Si no llega a tener unos requisitos, hay uno habla con el proveedor. Ven, me hizo falta la moneda, ven, me hizo falta X, Y, Z, y organizar con el proveedor, porque no todos los proveedores, hay proveedores que, tengo casos de proveedores que tienen 10.000 clientes, 100 clientes. Entonces ellos me dicen, no, venga, pues que mi factura sale así y yo a usted no se la va a cambiar. Ah, listo, no me la cambie, pero ayúdeme con esta carta. Entonces, para que yo pueda cumplir con mi documento legal, esa factura y poder hacer mi proceso de nacionalización. Listo, gracias. Listo. Y bueno, pues si no hay más preguntas, pues les tengo esa invitación. Muchísimas gracias por el espacio. Tenemos con Anwar y pues ya te doy paso, mi estimado Anwar, pero ¿cuál es la idea? Pues evidentemente como formar un poquito y tener esos conceptos básicos en temas de comercio internacional para nosotros que hemos sido compradores, ¿sí? Lo que aprendieron hoy o lo que vieron hoy es simplemente un esquema y un bosquejo macro y muy general de lo que realmente uno se enfrenta día a día en el momento de cotizar internacionalmente, negociar internacionalmente y hacer un proceso de importación en comercio exterior. Entonces, en el curso, pues ustedes van a tener otro tipo de especificaciones, van a detallar un poco más y está diseñado para que pues hagamos diagnósticos reales, diseñemos presupuestos y costos muchísimo más amplios, dominemos los KPIs que como comprador sí o sí tenemos que tener, pero en temas de comercio internacional hay otro tipo de indicadores que nos atan y nos ayudan muchísimo más, como estrategias o temas de ANS o dependiendo del tamaño de mi empresa. Negociar como experta internacional, unos tips de negociación que vamos a ver y sencillamente ser un poco más estratégicos en cada compra. ¿Cuándo lo vamos a tener? El 31 de julio, va a ser una oración de 3 horas y va a ser directamente en vivo. Entonces, eso es todo. Anwar, te doy la palabra y muchísimas gracias. Bueno, la vez pasada que nos conocimos, yo le dije, mi nombre es Anuar. Anwar. Se le olvidó y me dijo Anwar, como pasa muchas veces, pero no te preocupes. Sí, la idea era de este espacio que pudieran ver, conocer un poco más a Street, vieran la calidad del contenido y bueno, invitarlos. Vamos a hacer este curso virtual en vivo el 31 de julio de 3 horas de 7 a 10. Es un curso donde va a profundizar estos temas y la idea de Procurement Pro es precisamente brindar diferentes espacios formativos en lo que tiene que ver con el área de abastecimiento, compras internacionales, negociación. Yo después sacaré el mío de negociación, tengo uno también de inteligencia, ese de inteligencia todavía no, está en proceso de elaboración, de evaluación de ofertas, de técnicas de negociación, cálculo de TCO, en fin, vienen muchas más cosas. Entonces, la idea es invitarlos. Yo les voy a compartir acá por el chat y luego pues lo publicaré. Es un archivo en PDF con una información mucho más completa. Tiene inclusive el enlace para que puedan adquirirlo. Es un curso que cuesta $30. Considero que es un curso económico para la calidad del contenido que se va a dar. Entonces va a ser pues para quien quiera tomarlo. Entonces yo les voy a compartir ya aquí directamente al chat el enlace, perdón, el enlace no, le voy a compartir un PDF y ese PDF tiene incrustado el enlace de pago para quien lo quiera adquirir. Entonces, para que aprovechen esta oportunidad de poderse formar y poderse formar con una persona experta en el tema que es mucho más importante todavía. Así es. Aquí pues les dejo una infografía ya de cierre. Es importante pues como hacer esa adaptación de nuestro mind como international buyer o compradores internacionales. Y pues les agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado y pues que hayan quedado con esa noción y esas ganas de querer profundizar más en este tema de compras internacionales. Vale, entonces muchas gracias a todos por asistir. Igual vamos a compartirles la grabación y la presentación, como preguntaba Sonia, para que la puedan tener todos. Así es.